Bueno, continuemos con el tema de funciones vectoriales y vamos a realizar algunos ejercicios en los que estemos parametrizando diferentes tipos de curvas, es decir, parametrizar entre comillas, es asignarles a las variables que intervienen en la ecuación un valor arbitrario para poder con ello llegar a las ecuaciones paramétricas, a la representación de las ecuaciones paramétricas y de estas obtener la función vectorial de algunos diferentes tipos de curvas. Vamos a recordar lo que entrecomillado es parametrizar, porque insisto, no es un verbo, pero es asignar un valor arbitrario cualquiera, a alguna de las variables que intervienen en la ecuación cartesiana que represente, en este caso, porque estamos empezando con la curva, que represente una curva. Vamos a asignar un valor arbitrario en función de un parámetro, ¿sí? Llámese T, R, S, L, M, N, O, P, teta, alfa, lo que sea que estemos asignando como la letra que determine el parámetro. Ahora bien, con ello quiero corregir un error que cometí en el video anterior. Se puede asignar cualquier valor arbitrario en función del parámetro, cualquiera. Y hace un momento, bueno, en el video anterior, lo que hice fue asignar a cualquiera de estas dos variables que intervienen en la ecuación de una recta. Este fue un ejemplo que estuve trabajando en el video anterior. Y igual a 2x menos 1. La ecuación de una recta, esta es una ecuación cartesiana, en ella intervienen solo las variables cartesianas x, y en particular está en su forma común u ordinaria de representar la ecuación de una recta en el espacio R2. Ahora bien, si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue parametrizar primero dando un valor arbitrario que era el valor de t. ¿Sí? Parametrizamos x que sea igual a t y esto lo sustituimos en la ecuación de la recta en y igual a 2x menos 1. Entonces si x es igual a t en y igual a 2x menos 1, pues entonces obtengo que y es igual a 2t menos 1 y con ello llego a las llamadas ecuaciones paramétricas, es decir, a representar tanto a x como y en función de t. Uno con el valor arbitrario que se inicia y la otra sustituyéndola en la función original, en la ecuación de la recta. Ya que tienen ambas variables, la x y la y, en función de t o como funciones de t, con ello llegamos a la representación de la función vectorial, que en este caso, pues cada una de las componentes de esta función son x y y, respectivamente las componentes en i y en j de la función vectorial. Lo que hicimos fue obtener valores para diferentes valores en t, le estuvimos obteniendo los valores de x y y. Entonces con ello obtuvimos puntos, en este caso de nuestra recta, y bueno, al momento de estar dando valores a t, vimos que al incrementar t, ¿cuáles eran los puntos sobre la recta? Estos fueron los puntos que obtuvimos cuando que x es igual a t. Y entonces en estos puntos, pues al representarlos sobre la recta, vimos cuando t es igual a menos 1, obtuvimos el punto menos 1, menos 3. Cuando t era igual a 0, obtuvimos el punto en x0, en y menos 1, 0 menos 1, 0 menos 1. Así para t igual a 1 el punto era 1, 1 y para t igual a 2 el punto era 2,3. Entonces vimos que cuando se incrementaba t íbamos avanzando sobre la recta en esta dirección. Entonces decíamos, bueno, pues entonces esta dirección le vamos a llamar esta dirección es la orientación en la que se está recorriendo la recta, ¿sí? Es una orientación. También vamos a ver que a esta le vamos a llamar dirección de movimiento o, vamos a ponerle O, dirección de movimiento. Entonces esta es
vamos en esta dirección cuando estamos incrementando t. Esta sería la orientación o dirección de movimiento, que en este caso vimos que también coincidía con el hecho de representar al vector director de la recta, que les decía yo, el vector director en una función vectorial que represente una recta siempre va a ser los coeficientes de t en cada una de las componentes de esa función vectorial. Entonces, en este caso, ese vector director o vector paralelo a la recta era aquel que tenía las componentes 1, 2. Y el punto que está de alguna manera implícito ahí en la función vectorial de la recta es el llamado punto P0, del cual utilizamos su vector de posición para llegar a la representación de esta función vectorial de la recta. Ese se identifica en la función vectorial como los términos independientes de cada componente. En este caso es 0, en este caso es menos 1, entonces esas serían las coordenadas 0, menos 1 del punto que identificamos se encuentra en esta recta a partir de la función vectorial. Obviamente son muchos los puntos, pero el que está implícito en la función vectorial es este. Entonces ese punto, pues en este caso es este, y el vector director es aquel que tiene las componentes 1, 2, entonces 1 en X y 2 en Y, y entonces cuando representamos ese vector 1, 2 sería más o menos este vectorcito, y ese vector es el mismo que nos da la orientación de esa recta, el sentido, y en este caso el vectorcito nos está indicando hacia dónde se dirige cuando se incrementa el valor de t, hacia dónde estamos graficando o encontrando los puntos sobre la recta, ¿sí?, cuando se está incrementando el valor de t. Entonces esta es la dirección de movimiento u orientación. También lo que hice fue dar otro valor arbitrario, que en este caso fue el menos 2t, un valor arbitrario diferente, y con ello demostrar que cuando se cambiaba el signo del valor que se está dando de manera arbitraria y el coeficiente por el cual se multiplica el parámetro, entonces lo que se obtiene al momento de sustituir ese valor arbitrario en la función, pues es el valor de la y también en función de t, y con ello ya se tienen ambas ecuaciones paramétricas que representan a esta recta en particular, utilizando otro valor arbitrario en función de t, y de estas ecuaciones paramétricas pasamos a la representación de la función vectorial, donde cada una de ellas son las componentes de la función vectorial. Entonces hicimos prácticamente lo mismo, realizamos una tabulación. Es más, elegí los mismos valores de t, menos 1, 0, 1 y 2, menos 1, 0, 1 y 2, y con ellos empezamos a obtener, usando las ecuaciones paramétricas, los valores de la x y de la y, que si t es igual a menos 1, pues entonces x va a ser 2, y que si t es igual a menos 1, aquí tendríamos 4 menos 1, 3, y así respectivamente para cada valor de t. Cuando t es 0, la x es 0, cuando t es 0, la y es menos 1, y encontramos 4 puntos a partir de estas ecuaciones paramétricas o como lo quieran ver, a partir de esta función vectorial. En X, en Y fueron encontrándose los puntos, se representaron sobre la misma recta, y efectivamente estamos sobre la misma recta, la trayectoria es la recta original, y la única diferencia es que ahora vemos que cuando se incrementa el valor de t, nos estamos dirigiendo en sentido opuesto al que hace un momento se obtuvo. Entonces vemos que ahora la orientación es esta, ahora vamos en este sentido. Y bueno, en este caso, para esta orientación vemos también que el hecho de que si representamos el vector u y el vector
el vector u, el llamado vector director de la recta o vector paralelo a la recta, como los coeficientes de la t, aquí tendríamos menos 2 y aquí tendríamos menos 4. Y el punto sería, aquí no hay término independiente para i, sería entonces el 0, y aquí el término independiente es menos 1, entonces sería menos 1. El punto sigue siendo el mismo, en 0 en x, menos 1 en y, aquí está el punto que identificamos de manera implícita en la función vectorial, y el vector es menos 2 en x, menos 4 en y. Entonces, para un menos 2 y un menos 4 tenemos aproximadamente este vectorcito a partir de algo así. Este sería el vector y este el sentido. Menos 2 en x, menos 4 en y. Ese es el vector que representa ahora u, y como ven es en este caso el mismo vector que está representando la orientación. Luego lo que hice, y aquí es donde quiero corregir mi error, dije, bueno, también se puede parametrizar dando otro valor arbitrario. Entonces parametrizamos, sí, entre comillas, como x igual, si no mal recuerdo, fue menos 2t más 1. Ese fue el valor arbitrario. Dije, vamos a dar este valor. Y aquí es donde les voy a indicar dónde me equivoqué. Valor arbitrario. ¿Sí? Me equivoqué al sustituir este valor arbitrario que estoy ahora asignando, x igual a menos 2t más 1, en la función original, que es y igual a 2x menos 1, 2x menos 1. Aquí estuvo mi equivocación y por eso no llegué a representar la recta. Pero cualquiera que sea el valor arbitrario que se está asignando, esto es muy importante, cualquiera que sea el valor arbitrario que se asigna en función del parámetro t nos debe de llevar a la misma recta. Y esto es entonces, se cumple siempre. Pueden ustedes inventar el valor arbitrario que gusten y van a tener que obtener la misma recta siempre y cuando al sustituir no se equivoquen, como lo hice yo hace un momento, y en este caso entonces garantizan que están representando la misma recta. Entonces ahora si yo sustituyo este valor en la función, tendríamos que y es igual a 2 por todo lo que ahora representa x, o que asigné de manera arbitraria a la x, más 1, y luego aquí entonces será 2 por esto, menos 1, menos 1. Y entonces esto será y igual a menos 4t más 2, 2 por 1, 2, menos 1. Y esto nos lleva a que y es igual a menos 4t más 1. Y mi error fue que solo me quedé con menos 4t y obviamente pues eso ya no representa la misma recta. Aquí en esta suma es donde me equivoqué, en 2 menos 1. ¿Sí? 2 menos 1 dije que era 0 y 2 menos 1 es 1. Entonces las ecuaciones paramétricas quedarían de esta manera. Y bueno, voy a borrar nada más hasta poder utilizar la gráfica. Cualquiera de las dos al fin y al cabo representan la misma recta. Entonces aquí vamos a poner las ecuaciones paramétricas. Entonces debieron haber quedado como, déjenme sacar aquí, las ecuaciones paramétricas debieron haber quedado ecuaciones paramétricas entonces debían ser la x con el valor asignado, x igual a menos 2t más 1, y la y igual a menos 4t más 1, menos 4t más 1. Estas las ecuaciones paramétricas, y obviamente la función vectorial pues serían aquellas que tienen como componentes a la x y a la y respectivamente. Vectorial sería una función que representa el vectorcito que tiene como componentes
menos 2t más 1 en la I y más menos 4t más 1 en la J. Ajá. Si hacemos la tabulación igual que en los otros dos ejemplos, pues en la tabulación tendríamos, bueno, aquí más hacia abajo, porque si no, no van a caber el t, el x y el y. Entonces t, x y y, vamos a dar exactamente los mismos valores para que en este caso no haya lugar a duda de que estamos usando menos 1, el 0, el 1 y el 2. Ahí están los mismos valores para poder obtener la X, la Y y la Z. La X, la Y, perdón. Ahora sí, cuando el valor de X es menos 1, cuando el valor de X es menos, cuando el valor de T es menos 1, al sustituirlo en la X, tendríamos que menos 1 por menos 2 es 2, más 1 es 3. En Y tendríamos que cuando T es menos 1 por menos 4 es 4, más 1 son 5. Cuando la T es 0, tenemos que en X sería 1 el valor de la X, y cuando T es 0, en Y tendríamos el valor de 1. Cuando la T es 1, en X sería menos 2 más 1, menos 1. Y en Y el valor de 1 en T nos llevaría a menos 3. Y en este caso con 2 tendríamos que aquí sería menos 4 más 1, menos 3. Y con 2 aquí sería menos 8 más 1, menos 7. Ese sería el valor de nuestra función. Y entonces ya podríamos representar estos puntos sobre la recta. El punto 3,5, el punto 3,5 se encontraría más o menos por acá. Aquí está aquí la voy a prolongar un poquito más para poder encontrar ese 3,5 y lo mismo aquí a la Y. Entonces aquí sería más o menos, ahí está. Entonces aquí sería 4 y aquí sería 5. Vamos a ver, en este caso 3,5 sería este punto. Ahí sería el punto cuando la T es igual a menos 1. Cuando T es igual a menos 1, para este caso estaríamos en el punto 1, 3,5. Luego para T igual a 2 estaríamos en el punto 1, para T igual a 0 estaríamos en el punto P subíndice 2, 1,1, y en este caso sería este punto es el 1,1 en T igual a 0. Ese sería el punto 2, 1,1. Luego, cuando T es igual a 1, estaríamos en el punto P subíndice 3, menos 1, menos 3, y en este caso sería menos 1, menos 3, aproximadamente por aquí. Este sería el punto T, cuando T es igual a 1, el punto es el menos 1, menos 3. Y por último, cuando T es igual a 2, el punto que se obtiene es el menos 3, menos 7. Cuando T es igual a 2, estamos en menos 3 en X y menos 7 aquí. Más o menos por aquí sería el punto P subíndice 4, que es el menos 3, menos 7. ¿Sí? Cuando T es igual a 2. Entonces, seguimos sobre la misma recta, ¿sí? Podemos parametrizar de la manera que sea y vamos a seguir obteniendo la misma recta. Ahora bien, ya vimos que podemos cambiar la orientación, que podemos cambiar la velocidad, es decir, desplazarnos en el mismo tiempo o una mayor distancia, eso sería cambiar la velocidad, que es lo que hicimos tanto cuando se parametrizó con menos 2t, al igual que ahora que estamos parametrizando con menos 2t más 1. Más 1 solamente nos desplazó los puntos sobre la recta. Si se fijan, con menos 2t,
los puntos que habíamos obtenido eran estos en azul, si es que se puede ver en el video. Ahora, para el mismo signo en t y el mismo coeficiente 2 en t, solo agregué un 1, entonces desplacé los puntos nada más. ¿Sí? Ahora se encuentran como a la mitad entre los dos azules. Al incrementar el t en 1, de menos 1 a 0, la distancia que se está recorriendo es la misma que hace un momento, que entre dos puntos azules. Es decir, va a la misma velocidad, el mismo desplazamiento en el mismo incremento de tiempo. Y también se dirige en el mismo sentido. Al estar incrementando la t, nos vamos, la dirección de movimiento va en este sentido, hacia abajo. Entonces solamente estoy desplazando los puntos a representar. Ahora, ¿qué sucede si se puede representar o dar un valor arbitrario? Vamos a ver qué ocurriría parametrizar. Ahora dando el valor arbitrario a x de t cuadrada, por ejemplo. ¿Sí? Vuelve a ser una función en términos de t, que en este caso consideré el parámetro. ¿Sí? Valor arbitrario, una función de t, valor arbitrario. Y entonces ahora decimos que sustituimos x igual a t cuadrada en y igual a 2x menos 1, de manera que entonces las ecuaciones paramétricas quedarían x queda en función de t cuadrada como tal. Ecuaciones paramétricas serían entonces x igual a t cuadrada, y la y, al sustituir esta t cuadrada en la función, en la ecuación de la recta, quedaría que y es igual a 2t cuadrada menos 1. La función vectorial, bueno, pues nada más sería representar r de t con el vector cuyas componentes son en i la x y en j 2t cuadrada menos 1 la y. Y esta sería entonces la ecuación vectorial. El vector u seguiría siendo los coeficientes de ese término que representa el parámetro, aunque ahora esté elevado al cuadrado. El coeficiente es 1 para i y el coeficiente en j es 2. Y el punto que identificamos sigue siendo el término independiente, 0, menos 1. Y el gráfico pues seguirá siendo la recta, no importa qué valor arbitrario esté asignando en función del parámetro t. Seguimos sobre la misma recta, nada más que ahora está ocurriendo algo con esa recta, porque al haber asignado t cuadrado a ella, me está forzando a que x siempre tenga un valor positivo. Es decir, estaré representando la misma recta, pero solamente me voy a quedar con el segmento de recta para el cual las x siempre son positivas, porque al estar elevando al cuadrado t, no importa que tenga valores negativos o positivos, al elevar al cuadrado siempre va a llevarme a un valor positivo y x entonces será siempre positiva. Me quedaré entonces con los valores de esta recta siempre con x positivas. Estaré entonces quedándome con un segmento de recta. Y lo pueden ver si se tabula. Entonces tabulando quedaríamos así. Tabulando los mismos valores para que puedan ustedes tabular. Tendríamos t, x y y para t igual a menos 1, para t igual a 0, 1 y 2. En este caso la x siempre sería el cuadrado de t, entonces en este caso quedaría menos 1 al cuadrado es 1, el cuadrado de t, si t es 0, pues el cuadrado es 0, el cuadrado de t, si t es 1, pues 1, y si el cuadrado, y si t es 2, pues el cuadrado es 4.
y la y sería igual a 2 veces t cuadrada menos 1. Entonces 2 veces este valor, 2 veces este valor menos 1. No es cierto, ya estoy con... Sí, aquí estamos, en las ecuaciones paramétricas. Entonces quedaría 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y 2 por 4, 8, menos 1, 7. Estos puntos siguen siendo puntos de la recta que podemos representar aquí o allá. Es la misma recta, nada más que en este caso la quise al principio graficar en dos diferentes para poder identificar los puntos y la distancia entre ellos y ver cómo si se incrementa el desplazamiento entre puntos. Entonces aquí sería el punto 1, 1 es este, que lo voy a poner con otro color porque si lo pongo con el mismo pues entonces se pierde. El punto aquí sería el 1, 1 es este sería el primer punto, el punto P subíndice 1. Luego el punto P subíndice 2 sería el 0, menos 1, este sería el punto P subíndice 2. El punto P subíndice 3 de nuevo vuelve a ser el punto P subíndice 1, este es igual al punto P subíndice 1, 1,1, 1,1 y el punto P subíndice 4 va a ser el 4,7, 4,7 anda por acá, el 4,7, el P subíndice 4 es el 4,7. Entonces, todos estos puntos siguen perteneciendo a la misma recta, solo que ahora me quedo solamente con la parte de recta en la cual considero que las X son positivas. Entonces, siempre voy a estar trazando la recta para todos los valores de X positivos. Desde aquí en adelante tengo valores en X positivo. Entonces también puedo quedarme con un segmento de recta, la misma recta, estoy trazando la misma recta, pero al momento de haber asignado el valor arbitrario de t cuadrada a la X, entonces me estoy quedando únicamente con los valores positivos de esa X por esta razón, porque estoy asignando un valor que asegura siempre será un valor positivo. Y bueno, podrían también haber asignado a la Y, siempre hemos parametrizado considerando a X o considerando que a X le hemos dado el valor arbitrario. Sí, se pudo haber parametrizado también dando a parametrizar, dando a Y el valor arbitrario y también podría haber sido Y igual a T o Y igual a 2T o Y igual a menos 2T o Y igual a menos 2T más 1 o Y igual a T cuadrada. Si este fuera el caso que ahora lo que asignamos a Y es el T cuadrada, pues obviamente ahora sería la Y la que se quedaría solo con los valores positivos y forzaría a tener en la recta solamente aquel segmento de recta que me garantiza que las Y siempre serán positivas. Entonces me voy a quedar con el segmento de recta que parte de aquí hacia arriba para que garantice que en esta forma Y va a ser positiva siempre. Entonces podemos ver esta representación. Si decimos que Y ahora es la que le estoy asignando el valor arbitrario cualquiera, que sea en función de T, vamos a decir que ahora es Y la que tiene el valor arbitrario, y al sustituir en Y igual a 2X menos 1, que es la función, la ecuación de la recta con la cual se partió o de la cual se partió. Entonces aquí tendríamos que si Y es igual a T cuadrada sería igual a 2X menos 1. Déjenme borrar esta parte, aunque el gráfico me voy a ayudar de él. Entonces nada más borramos esta parte. Para que pueda usarse todo. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que despejar es la X para poder obtener la otra ecuación paramétrica. Entonces aquí quedaría T cuadrada más 1 es igual a 2X. 2X entonces es igual a T cuadrada más 1
y x entonces es igual a t cuadrada sobre 2 más 1 sobre 2 o todo sobre 2. Esa sería entonces la manera de llegar a las ecuaciones paramétricas y las representamos paramétricas. Entonces ahora quedaría que x es igual a t cuadrada entre 2 más 1 medio y la y entonces es igual a t cuadrado. Esto sería x y y en función del parámetro t. Las vectoriales, entonces la función vectorial quedaría entonces como r de t igual a t cuadrada entre 2 más 1 medio en i más t cuadrada en j. Esta sería la función vectorial. Aquí siguen identificando al vector director o vector paralelo a esa recta como los coeficientes del parámetro t en la forma que esté. Esto que queda en función de t es su coeficiente en este caso para x es 1 medio y para y es igual a 1. Ese será ahora el vector director o vector paralelo a la recta, considerando estas sus ecuaciones paramétricas y esta su función vectorial. El punto ahora que nosotros estamos identificando aquí es el 1 medio en x, 0 en j. A partir de la función vectorial es ahora el punto que se identifica y con ello vamos a ver entonces, déjenme nada más remarcar aquí para que estos puntos ya no se vean tanto y no me vayan a... Bueno, vamos a suponer eso. Entonces, esa sería la recta y la recta que hemos estado utilizando hasta este momento, y entonces tendríamos que el punto es un medio coma cero, este es ahora el punto, vamos a ponerlo con azul, este es ahora el punto, 1 medio coma cero. Todas las formas de parametrizar o todas las representaciones de las ecuaciones paramétricas que habíamos obtenido hasta antes de esta, el punto P0 había sido pero como ahora voy a quedarme solamente con la recta para las y positivas, entonces ahora el punto P0 vino a ser que es el 1 medio coma 0, que queda aquí, y a partir de él el vector director es un vector paralelo a los que obtuvimos hace un momento. El primero que se obtuvo fue el 1,2, ¿sí? Que en este caso, si lo multiplicamos por 1 medio, el 1,2 pues va a ser 1 medio. El primer vector que se obtuvo es el 1,2. Si se multiplica por 1 medio, pues se obtiene Ajá. Y 1 por 1 medio, pues 1 medio. 2 por 1 medio, pues 1. Y siempre estuvimos obteniendo vectores paralelos. Luego obtuvimos el vector menos 2, menos 4, que era uno paralelo pero con sentido opuesto. Es como si hubiéramos multiplicado a por menos 2 y se obtiene Entonces siempre se obtienen para la misma recta en sus diferentes representaciones de ecuación paramétricas o función vectorial. Siempre se tendrán que obtener los vectores paralelos a ella, ¿sí? Todos ellos son vectores paralelos entre sí, entonces son vectores paralelos a la recta, por consiguiente. Entonces vamos a ver, el 1 medio coma 1 quedaría aquí, 1 medio en x, 1 en y. Este sería el vector que ahora representa ese vector u. Este vectorcito sería el vector u. Y obviamente me está indicando ese vector la orientación. Voy a ver que cuando empecemos a tabular vamos a encontrar valores que nos llevarán en esa dirección. Entonces al tabular tendremos que, tabular, si t es igual a menos 1, si t es igual a 0, si t es igual a 1 y si t es igual a 2, ¿qué valores vamos a obtener en y? Si t es igual a menos 1, la que va a ir tomando los valores cuadrados de t va a ser la y. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, luego cuando t es 0, al cuadrado la y va a ser 0,
Cuando t es 1, pues vamos a obtener el valor de 1, y cuando t es igual a 2, pues ya va a tener el valor de 4. Ahora, el valor de x, cuando y es igual a 1, cuando t cuadrada es 1, que este es el valor de y, t cuadrada, entonces tendríamos 1 medio más 1 medio, x sería 1. Cuando es 0, pues esto sería 1 medio. Cuando toma el valor de 1, también va a ser 1. Cuando toma el valor de 4, el t cuadrada, entonces sería 2 más 1 medio, 5 medios. 5 medios. Y estos son puntos de la recta porque seguimos o continuamos en la misma recta. Este sería el punto 1. Aquí le voy a poner punto 1. Este sería el punto 1, este sería el punto 2, este sería el punto 3, que si se fijan es igual al punto 1, y este sería el punto 4. Entonces el punto 1 quedaría aquí en 1,1, el punto 2 sería el 1 medio, 0, este sería el punto 2, luego el punto 3 sería el 1,1, este sería el punto 1 y también sería el punto 3. Y el punto 4 sería 5 medios, 4. Entonces 5 medios son 2 enteros y medio. 2 enteros y medio, como por aquí en X, y 4 en Y. Pues tendrá que ser este sería el punto 4. Este sería entonces punto sobre la recta. Ahora, considerando a Y la variable que vamos a asignarle un valor arbitrario, y de nuevo nos lleva a la recta. Son diferentes formas de representar a la misma recta. En este caso me quedo solo con los valores positivos para la Y, entonces cualquiera que sea el valor que asignen a t, nos va a llevar a representar puntos sobre la recta, pero siempre para valores en Y positivos. Me voy a quedar solamente con esta parte de la recta y no importa, entonces, concluyendo, no importa el valor arbitrario que asignen en función del parámetro que ustedes decidan que sea el parámetro, se lo pueden asignar a la variable Y, se lo pueden asignar a la variable X, puede ser cualquiera, y van a estar representando siempre la recta. Y lo único que va a variar en esas representaciones, o en las diferentes representaciones de las ecuaciones paramétricas o la función vectorial a la que lleguen, pues la orientación o dirección de movimiento, la velocidad a la cual se están desplazando sobre esa recta, el segmento de recta con que pudiéramos quedarnos. Antes de asignarle t cuadrada a esta recta como valor arbitrario, se obtenía toda la recta. En este caso nos estamos quedando solamente con algunos parte de ella en estos dos últimos casos, al haber asignado el parámetro t como t cuadrado. Y bueno, eso sería lo que les traigo. Ahora sí, nada más concluyendo de esto, vamos a decir que una curva representada en su ecuación cartesiana, cualquiera, puede tener diferentes representaciones de las ecuaciones paramétricas y de la función vectorial. Entonces vamos a anotar una curva cuya ecuación cartesiana en R2, una ecuación cartesiana de la forma y igual a f de x, si está en su forma explícita, o f de x, y igual a 0 si está en su forma implícita. Y esta nomás porque es la misma pero representada. Una curva cuya ecuación cartesiana en R2 es única. El que la represente en forma explícita o en forma implícita no quiere decir que son diferentes ecuaciones. Es la misma ecuación, nada más la estoy representando de diferente forma.
Una curva cuya ecuación cartesiana en R2 es única en su representación vectorial puede tener distintas representaciones. Entonces eso depende de cómo se parametrice. Podemos tener diferentes representaciones en su ecuación vectorial y por consiguiente también diferentes representaciones de las ecuaciones paramétricas y diferentes representaciones de las ecuaciones paramétricas. Para la misma curva. Para la misma curva. En R3 ocurre lo mismo. La curva representada en R3, bueno, en R3 pues va a tener también la curva representada en R3, tendrá también diferentes representaciones de las ecuaciones vectoriales y de la función vectorial. De las ecuaciones vectoriales de las ecuaciones paramétricas y de la función vectorial. De las ecuaciones paramétricas y de la función vectorial. Bueno, entonces, pues esa sería la manera de estar indicando esto. Y bueno, aquí también me di cuenta de otro error que cuando les dije que un cilindrito, no recuerdo bien las ecuaciones, creo que dije x cuadrada más y cuadrada igual a x más y igual a 8 y esto era 4. Creo que eran estas las ecuaciones. Les dije es un cilindro y lo está intersectando un plano y esto representa una elipse. No si el plano es este. Cuando en la ecuación de un plano solo intervienen dos variables, es porque ese plano es paralelo al eje coordenado z. Entonces, en ese caso, aquí está la z, por acá anda la x y aquí está la y. ¿Por qué? Porque el cilindro sí tiene su centro o su eje de simetría sobre el eje z. Aquí viene el eje de simetría de ese cilindrito circular de radio 2 y con su eje de simetría sobre el eje z. Y si es así, y este plano solo tiene las variables, o solo intervienen en su ecuación solo las variables x y y, quiere decir que es un plano paralelo al eje z. Y si es así, la intersección de ese plano en particular y este cilindro, pues va a ser uno en el que, a ver, y tendría su ordenada, aquí tendría que ser, si esto es 4, andaría por acá el 8, y si esto es 4, andaría por acá el 8, va a pasar por aquí el planito, así, va a ser un plano paralelo al eje Z, y que en este caso, esta distancia hacia el, probablemente ni corte al cilindro, porque el radio del cilindro es 2,
Aquí el radio del cilindro es 2, el radio del cilindro es 2. Y este planito, al ser paralelo al eje Z, cuando lo vemos en planta, entonces estaríamos viendo algo así. Aquí está la X, aquí está la X, aquí está la Y. Y esto entonces corta aquí al eje de las Y en 8, aquí en 8. En 8 es la ordenada al origen cuando lo vemos en planta, y al eje de las X también en 8, aquí también lo corta en 8. Cuando Y es 0, ¿sí? Vemos donde se interseca con el eje X. Cuando la Y es 0, entonces se interseca con el eje X en 8. Y este sería lo que vemos de ese plano en planta, así. Esta sería la recta que se ve, o la traza del plano con el plano coordenado XY. Y entonces ese cilindrito que quedó a 2 de distancia, si esto es 8, pues 4 quedaría por aquí y 2 quedaría por aquí. Aquí 4 sería la mitad, si esto es 8, y 2 quedaría por aquí. Y bueno, si ese es entonces lo que vemos del cilindro en planta, sería esto. Y entonces ni siquiera hay una intersección entre este cilindro y este plano. Entonces hay que tener cuidado en el plano que se está considerando. Si a este plano le hubiera yo agregado la Z, entonces ahí ya entonces ese plano no sería perpendicular al plano coordenado XY, sino probablemente ya sería un plano oblicuo, y en este caso ya podría haber un corte con el cilindro, y ese entonces ya podría ser una intersección que sí representara una elipse. Entonces pues nada más, esos son como invento de un plano, pues X más Y el plano, pero en su momento no estoy consciente del plano que estoy inventando en su ecuación. Y en este caso entonces pues pudiera ser que lo que digo, la intersección de un cilindro y un plano siempre es una elipse, no es cierto. Podría ser que ese cilindro y ese plano ni se intersectan, como es este caso. O pudiera ser que si este planito hubiera tenido las intersecciones con eje X y eje Y menores a 2, entonces el planito estaría cortando sí al cilindro, pero entonces la intersección entre cilindro y plano podría ser así. La intersección entre cilindro y plano serían 2 rectas, ¿sí? Estaría cortando exactamente paralelo a su eje de simetría, ese plano al cilindro, y entonces lo que veríamos en el corte o la intersección de ambos serían solamente 2 rectas. Pues, no sé cómo si el plano estuviera cortando el cilindro. Entonces sí hay que tener en cuenta pues qué plano y cuál es ese cilindro para saber si efectivamente la intersección era una elipse, y no, en ese caso que escribí ahí no la era. Si hubiera agregado la Z al plano, entonces sí era la elipse la intersección entre plano y Z. Y estos errorcillos de momento, pues nada más al inventar el plano, no estoy consciente de qué plano es, y por ello simplemente lo generalizo como la intersección de... Cuando veo el video me doy cuenta que ese plano pues no interseca al cilindro formando en su intersección una elipse. Entonces, bueno, pido disculpas por ello, pero entonces ya tenemos corregidos esos 2 errorcillos que encuentran en el video anterior. Entonces vamos a quedarnos con esto. Pueden tener diferentes representaciones de las ecuaciones paramétricas de una curva, y también diferentes representaciones de la función vectorial para una curva en particular. Ya cuando se encuentran en R3, y por eso vino que recordé el error,
Pueden tener incluso diferentes representaciones de sus ecuaciones cartesianas. Recuerden que una curva, cuando se representa en R3, requiere de 2 ecuaciones cartesianas y cada una de ellas representará la ecuación de una superficie. De manera que la intersección de ambas superficies representa nuestra curva. Y les decía yo, pueden tener ustedes, vamos a ver si lo que invento aquí ahorita, una esfera de radio, vamos a ponerle un radio 3 para que aquí sea un 9. Una esfera, si esta esfera la corto con el plano Z, ¿qué les parece? Un Z, bueno, no va a quedar exactamente la raíz, a menos que tome el 25 y le reste, que tenga radio 5 y le reste el 4, así. Ahora sí. Cuando ustedes ven lo que es la intersección de esta esfera de radio igual a 5 con el plano paralelo al plano coordenado X y esta esferita tendría su centro en el origen, aquí está la X, aquí está la Y, aquí está la Z, y con centro en el origen la esferita de radio 5, tenemos que entonces el corte de ella con el plano Z4, que es uno paralelo al plano coordenado XY, entonces andaría por acá y veríamos nosotros en esa intersección una circunferencia que es la que obtenemos cuando sustituimos Z igual a 4 aquí, sería entonces Z al cuadrado 16, tendríamos 25 menos 16 sería 9 y la circunferencia que estaríamos viendo aquí sería esta aquí en el plano Z4 estaríamos viendo esta circunferencia X cuadrada más Y cuadrada igual a 9 cuando Z es igual a 4. Déjenme ver, ya estoy. Z es igual a 4. Entonces, este plano es el Z igual a 4. Y en este caso podrían ustedes tener otras dos ecuaciones cartesianas que representaran a la misma curva, que es la de ecuación X cuadrada más Y cuadrada en el plano Z4. Precisamente, si considero ahora un cilindro en R3 que tuviera esta ecuación, un cilindro en R3 que tuviera la ecuación X cuadrada más Y cuadrada igual a 9 y el plano Z4 podría ser otra forma de representar a las ecuaciones cartesianas. Entonces tendría yo C X cuadrada más Y cuadrada igual a 9 y el plano Z4. Esta pareja de ecuaciones cartesianas representa a la misma curva, que en este caso es una circunferencia de radio 3, que esta otra pareja de ecuaciones cartesianas, que a su vez representan en este caso un cilindro circular y un plano. La intersección de ambos es la misma circunferencia X cuadrada más Y cuadrada igual a 9. Entonces son dos formas, en este caso, de representar a la misma curva en sus ecuaciones cartesianas y por ende también vamos a tener varias formas de representar a esta circunferencia en R3 con diferentes ecuaciones paramétricas y con diferentes ecuaciones y con diferentes función vectorial, ¿sí? Cuando en el caso de tener una curva en el plano, pues esta curva Y igual a X cuadrada, la parabolita de siempre, pues la ecuación de la parábola es Y igual a X cuadrada, véase de esta manera o véase de esta manera, es la misma ecuación y es la única ecuación que me lleva a representar a la parábola, aunque la voltee o la cambie o la vea de diferente forma, es la misma ecuación que representa a la parábola. Y en este caso nada más voy a tomar precisamente a la parábola como ejemplo, en la parábola, para ver en ella que también podemos tener pues
y igual a x cuadrada, para que podamos ver que también podemos parametrizar de diferentes formas a esta. Y ya les decía yo, si consideramos que x es igual a t, pues entonces al sustituir x igual a t en y igual a x cuadrada, pues tendríamos que y igual a t cuadrada. Y entonces las ecuaciones paramétricas serían x con t y y igual a t cuadrada, ¿sí? Considerando este como el valor arbitrario, que ese se da. Y la representación pues nos lleva a la parabolita que ya conocemos. En su ecuación cartesiana, pues sabemos que es una parábola de vértice en el origen y que abre hacia arriba. Vamos a más o menos aquí para tener una parábola así. Déjenme ver qué es lo que... Y si sigue, sí sigue, porque a veces creo que la grabación continúa y ya no. Ok, 1, 2, 3. Ok, esto es X, esto es Y. Y aquí tenemos entonces la parabolita. Cuando X es 1, la Y es 1. 1, 1. Y lo mismo cuando X es menos 1, la Y es 1. Y aquí entonces 2 va por aquí por 4. Cuando la X es 2, la Y es 4. Y cuando X es 3, la Y es 9. Aquí serían 5, 6, 7, 8. Más o menos como por aquí, 9. Y lo mismo hacia acá. Bueno, tiene que ser simétrica, aquí ya no se ve como que lo sea, pero bueno. Esa sería entonces la parábola que estamos representando y ahora al parametrizarla pues simplemente llegamos a ella de esta manera. También podemos obtener su ecuación vectorial. Fijen la diferencia, aquí sería r de t igual a t en i más t cuadrada en j. Sí, hace un momento todas las ecuaciones vectoriales que obtuvimos para todas las funciones vectoriales, función vectorial de la parábola. Todas las funciones vectoriales, en cada caso que estuvimos parametrizando a la recta, siempre tenían ambos componentes de la función vectorial de la recta, que vimos en el ejemplo anterior, la t elevada a la misma potencia. A la primer potencia o las dos elevadas a la segunda potencia, las dos. Entonces esa es una característica que pudiéramos considerar para identificar la función vectorial de una recta. Si todas las letras que representan el parámetro en la función vectorial, en todas las componentes están elevadas a la misma potencia, seguramente representa una recta. Sí, este es el caso. En este caso, una de las componentes está en función de t y la otra está en función de t cuadrada. Aquí estamos representando ahora una parábola y se parametrizó, se dio un valor arbitrario de esta forma y se llegó a esto. Lo mismo si queremos entonces ver cuál es la orientación, pues vamos a dar valores a t, de manera que si los vamos incrementando, vamos viendo a ver qué valores se obtienen en x y y a partir de las ecuaciones paramétricas o de la vectorial, que también aquí se identifica la x y la y. Entonces, si t es igual a menos 1, la x también va a ser igual a menos 1. Como x y t son iguales, pues entonces van a tener los mismos valores. La y en este caso van a ser elevar al cuadrado lo que tiene t, elevamos al cuadrado menos 1, elevamos al cuadrado 0, elevamos al cuadrado el 1 y elevamos al cuadrado el 2. Estos serían entonces los puntos que se obtienen en la parábola. Si los vemos, en este caso serían el menos 1,1, entonces aquí tendríamos un primer punto, el menos 1,1, este sería el punto 1, en 0,0, este sería el punto 2, en 1,1, este sería el punto 3,
y en 2,4 este sería el punto 4. Entonces, como vamos encontrando la posición de esos puntos sobre la parábola, vemos que nos vamos moviendo en este sentido. Entonces ahora la orientación o dirección de movimiento, es esta. Es este. Y si queremos cambiar esa dirección de movimiento u orientación, basta que le den a X el valor ahora de menos T, y con ello ya les aseguro están cambiando la dirección de movimiento. Y si además quieren cambiar el desplazamiento a un mismo incremento de tiempo, quieren desplazarse una mayor distancia sobre la recta o una mayor longitud sobre la recta, pues basta que ahora el valor arbitrario que asignen tenga un coeficiente mayor a 1, y de esa manera entonces estaremos garantizando que estamos cambiando el valor arbitrario, que ahora sea este. ¿Sí? Menos 2t, y como lo hicimos hace un momento con la recta. Y si este fuera el caso, entonces ahora las ecuaciones sustituyendo en sustituir x igual a menos 2t en y igual a x cuadrada, entonces la y tendría que quedar como, bueno, de una vez ya ponemos las ecuaciones paramétricas, serían entonces x igual a menos 2t y la y igual a menos 2t al cuadrado, serían 4t cuadrada. Esas serían las ecuaciones paramétricas. La función vectorial, por consiguiente, quedaría como r de t, el vector que representa, sus componentes serían menos 2t en y 4t cuadrada en j. Esas serían las componentes de la función vectorial. Tabulando, tendríamos que aquí sería, aquí no, esto no, es más abajo para que pueda caber t, x y y. Tendríamos menos 1, 0, 1 y 2 para tener estos valores. La x tendrá que ser menos 2 por t, menos 2 por 1, 2, menos 2 por 0, 0, menos 2 por 1, menos 2, en este caso menos 2, y en este caso es 2 positivo, y en este caso sería menos 4. Y la y va a ser este valor al cuadrado. Entonces sería 4, 0, menos 2 al cuadrado 4 y menos 4 al cuadrado 16, que es el valor de la x, y lo estamos elevando al cuadrado. Entonces estos serían los puntos que ahora tenemos sobre esa parabolita. Entonces vamos a representarlos sobre la parabolita. Este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. En este caso ahora estamos cambiando la velocidad y la orientación. El P subíndice 1 se encontraría ahora aquí. El P subíndice 2 se encontraría aquí. El P subíndice 3 se encontraría acá. Y el P subíndice 4 se encontraría menos 3 y menos 4. Hasta por acá. P subíndice 4. ¿Sí? Bueno, un poquito más hacia acá. Considerando que ya estamos aquí en 16 en y, este sería más o menos el P subíndice 4. Entonces, la orientación, efectivamente vemos que ahora se dirige al revés, en el sentido opuesto a como se dirigía hace un momento. Ahora la orientación, al incrementarte, nos vamos moviendo en este sentido.
Ahora la orientación es hacia allá, ahora esta es la orientación. Orientación, lo ponemos así. Orientación o dirección de movimiento. Ajá. Y la velocidad también se incrementó porque al incrementarte, en lugar de avanzar solamente esta longitud, ahora avanzamos toda esta longitud y toda esta longitud. En el caso de una parábola, si se fijan, las distancias entre un punto y otro cuando se va incrementando t no son distancias constantes como hace un momento lo vimos en la recta, y esto está ligado a cuando el movimiento es un movimiento rectilíneo o cuando no lo es, y en este caso por el hecho de no serlo, pues las distancias que se recorren sobre la parábola como trayectoria pues van a ser distintas cuando se está incrementando en 1 el tiempo. Sin embargo, para un mismo punto, el p subíndice 1 y el p subíndice 4 coincidiendo, cuando se incrementó en la primera, en el primer valor arbitrario que se dio, cuando se incrementó la t en 1, se avanzó hasta p subíndice 3. Para el otro valor arbitrario que se asignó, a partir del mismo punto que están coincidiendo ambos, cuando se incrementó en 1t, se avanzó hasta acá. Entonces sí, el desplazamiento a partir de un mismo punto en ambos casos es distinto. En uno es menor y en otro es mayor, dado que se incrementó con este coeficiente mayor a 1, se incrementó la velocidad, y con este signo se le cambió el sentido a la orientación. Y bueno, ya les mencionaba yo que si en una parábola en la cual una de las variables va a estar elevada al cuadrado y la otra no, si se asigna el valor de t o del parámetro a la variable que no está elevada al cuadrado, entonces vamos a perder la mitad de la parábola y estaríamos representando solo la mitad, algo como lo que ocurrió hace un momento cuando estábamos representando a las rectas, que nos quedábamos solamente con un segmento de recta. Entonces, si no queremos, o si ese no es el objetivo de representar solamente la mitad de la curva, entonces tenemos que parametrizar siempre aquella variable que está elevada al cuadrado. ¿Sí? En este caso de una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo, podemos tener y igual a x cuadrada se abre hacia arriba, o y igual a menos x cuadrada se abre hacia abajo, o si tenemos su vértice fuera del origen, y menos 1 igual a 4, aquí en este caso para que esté en su forma canónica, igual a x más 2, y todo esto al cuadrado. Esta sería otra parabolita, lo único que está cambiando en ella es el vértice, que se encuentra ahora en menos 2, 1, y también la amplitud del lado recto ya va a ser de 4, la longitud de ese lado recto. Entonces, pero la variable que está elevada al cuadrado sigue siendo la x, por consiguiente esta, por tener aquí signo más, sigue abriendo hacia arriba. Y si es así, entonces tenemos que parametrizar a la x para no quedarnos con la mitad de la parábola. Si cualquiera que sea la parábola, esta o esta, tenemos que parametrizar a la variable que está elevada al cuadrado para obtener la parábola completa. Si fuera una parábola que abra hacia izquierda o derecha, este caso, entonces en estos casos la variable que está elevada al cuadrado es la y. Y entonces tendríamos, por ejemplo, si la estoy considerando aquí en 1,0 como vértice, entonces tendría que ser y menos 0 al cuadrado es igual, bueno, el lado recto que sea el que sea, aquí sería y menos 0 al cuadrado igual a x menos 1. Y este término no está elevado al cuadrado, mientras que este sí, porque abre hacia la derecha. El signo más me está diciendo que abre hacia la derecha y que su vértice lo tiene en 1,0.
Y en este caso, ahora, a quien nos conviene parametrizar para no perder parte de la parábola es a la y. En este caso tendríamos que parametrizar a y, darle un valor arbitrario a y, dígase y igual a t o y igual a t más 1 o y igual al valor que quieran, y de esta manera garantizan que van a obtener toda la parábola completa y no se van a quedar solo con la mitad de ella. Entonces, vamos a ver en este caso qué pasa. Esto ya lo vimos, pero vamos a tomar este ejemplo. Y en este caso, en una parábola, se requiere parametrizar siempre a la variable, en toda parábola, toda ecuación cartesiana, dígase en su forma canónica o en general o como quieran representar, en toda ecuación cartesiana de una parábola, si se requiere paramétrica, si se requiere obtener sus ecuaciones paramétricas o la función vectorial, parametrizar asignando el valor arbitrario al valor arbitrario en función de t, en términos de t, del parámetro, porque no siempre va a ser t, ¿verdad? Del parámetro mejor, del parámetro, asignando el valor arbitrario en términos del parámetro a la variable que está elevada al cuadrado. Esa sería la manera de parametrizar para no perder la mitad de la parábola. Parametrizar asignando el valor arbitrario en términos del parámetro a la variable que está elevada al cuadrado. Para de esta manera, para no perder parte del gráfico de la parábola, o para que el gráfico de la parábola esté completo, como gusten. Parábola, para no perder parte del gráfico de la parábola o que el gráfico esté completo. El gráfico esté completo. Sí, es manera muy repetitiva de decir las cosas, pero no sé de qué manera lo entienden mejor y por eso lo repito y lo digo de dos formas distintas. Disculpen ustedes en este caso. Bueno, entonces aquí supongan ustedes que les dicen obtener las ecuaciones paramétricas de esta ecuación x cuadrada más x cuadrada menos 4 más 4x, en este caso más 4, y en este caso menos 4y, menos 4y, menos 4 más 4 más 8, igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Supongan ustedes que les dicen dar unas ecuaciones paramétricas, dar una representación
de las ecuaciones paramétricas, porque tiene muchas, depende del valor arbitrario que se me ocurra, dar una representación de las ecuaciones paramétricas de la curva representada por la ecuación. Y nos dan esa ecuación, que la puse primero porque la estaba obteniendo, a ver si la obtuve bien. Sí. Entonces vamos a ver. Sí, para esto utilizan sus conocimientos, dicen, así la puedo identificar. Curva, ¿no? Entonces me están diciendo que es una curva. Ah, ok. Y si yo recuerdo, esto cae dentro de la ecuación general de las secciones cónicas o de toda cónica. Y cuando en la ecuación general de una cónica uno de los términos está elevado al cuadrado, pero el otro no, eso es una parábola. E incluso podrían, si quieren, usar el identificador o el que le llaman el indicador o discriminante, el b cuadrada menos 4ac, si ya ustedes pueden identificar a partir de que solamente una de las variables está elevada al cuadrado y es una parábola, pues ya, si no, se ayudan de en este caso el b es el término xy, que en este caso no aparece, aquel donde x y y son producto, pero no tiene término xy. Eso quiere decir que no hay rotación en sus ejes y nomás aparece el término a, que es en este caso el coeficiente de la x cuadrada. No tenemos y cuadrada, por consiguiente c, que es el coeficiente de la y cuadrada, pues es 0 porque no tenemos la variable y cuadrada. Entonces, pues esto va a ser igual a 0. Y cuando el indicador o discriminante es igual a 0 es porque es una parábola. Cuando es negativo es porque es una elipse, y si además de negativo A y C son iguales es porque es una circunferencia, y cuando es positivo es una hipérbola. Entonces esa sería la manera de representarlo. O si ya lo tienen la ecuación general, dicen, los dos términos que están elevados al cuadrado son iguales, es una circunferencia. Los dos términos que están elevados al cuadrado son positivos los dos, pero distintos valores de coeficiente, es una elipse. O los dos negativos, pero distinto coeficiente, es una elipse. Si uno de ellos es positivo y el otro es negativo, es una hipérbola. Entonces esa sería también otra manera sin necesitar del indicador o discriminante. Bueno, ya que tenemos estos conceptos generales, esto es una parábola y quieren sus ecuaciones paramétricas. Entonces la manera recomendable es llegar a la que sería la canónica, porque a partir de la canónica me es más sencillo. Primero, identificar su gráfico, ver en ella quién es su vértice, hacia dónde abre, etcétera. Y segundo, parametrizar a partir de la canónica también les va a ser mucho más simple. Entonces, la ecuación canónica la obtienen x cuadrada más 4x completando el trinomio y llevando solamente una de las variables, en este caso la x. Tengo que completar para la x el trinomio cuadrado perfecto y vamos a representar a y al término independiente del otro lado de la igualdad, esto como yendo rumbo a obtener la representación canónica de esta ecuación. Entonces, menos 4y y menos 8 ya lo representamos. No olvidar que si agrego de un lado este término que completa el trinomio, lo tengo que agregar del otro para no alterar la igualdad. En este caso, el término que completa el trinomio es 4, porque tiene que ser el doble producto del primer elemento por el segundo. Entonces divido esto entre 2 y tengo 2x, una de las variables es x, entonces ya nada más me queda 2.
2 sería el segundo término de este binomio, que elevado al cuadrado me lleva a obtener este trinomio. Cuadrado del primer elemento, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si ya identifiqué cuál es el elemento que completa el trinomio cuadrado perfecto para poderlo representar con este binomio al cuadrado, pues entonces ese es el que agrego del otro lado. Y entonces aquí tendría 4y menos 4. 4y menos 4 por esta. Y ya entonces tengo la forma canónica que representa a esta parabolita. Aquí ya identifico quién es su vértice, quién es cómo abre, si abre hacia arriba, hacia abajo. Abre hacia arriba o hacia abajo porque para cada y tengo dos valores en x. Entonces, si para cada y tengo dos valores en x es porque abre hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende de esto? De este signo, el signo que representa el coeficiente, ¿sí? Que en este caso, este término conviene siempre que el coeficiente que queda, para y que queda dentro sea 1, por eso es que lo representé factorizando el 4 para que así asegurar coeficiente 1 en y. Esto te daría dentro del paréntesis y este 4 representa la longitud del lado recto que la nombramos como el 4p que representa la longitud del lado recto, entonces p es igual a 1. Bueno, esto nada más para poder tener una idea de cuál es nuestra parábola y efectivamente ver que al llegar a las ecuaciones paramétricas estamos trabajando con ella y no la estamos alterando, como fue el caso hace un momento de la recta. Entonces en menos 2,1, en menos 2,1 tenemos el vértice de esa parabolita, ya sabemos que abre hacia arriba por este signo. Y en este caso sé que a una distancia 1 de ese vértice, que como abre hacia arriba, pues entonces a esa distancia 1 se encuentra el foco y ahí por el foco pasa la longitud, el lado recto y tenemos una longitud de 4 del lado recto, pues entonces 2 hacia izquierda, 2 hacia derecha y con eso tenemos la longitud de 4. Entonces esta parabolita va así. Y por acá también en menos 2, así. Esa sería la parabolita a partir de la ecuación. Ahora quieren en las ecuaciones paramétricas, vamos a parametrizar. Entonces parametricemos la ecuación de la parabolita. Seguimos con la misma parábola, esta la dan en su forma general, está en la forma canónica, pero pues es la misma. Sí, solamente la forma de representarla es lo único que cambió, parametrizar. Y al parametrizar, pues asignemos ¿a quién? A la variable que está elevada al cuadrado. A esa es a la que debemos asignar cualquier valor arbitrario en función del parámetro. Vamos a considerar de nuevo nuestro parámetro con la letra T. Puede ser cualquiera, pero vamos a considerarlo con la letra T. Y en este caso vamos a asignar a X un valor arbitrario en función de T, el que sea. Lo más simple, pues que X sea T. Y en este caso, este sería nuestro valor arbitrario de la manera más natural. Valor arbitrario, o más simple, arbitrario. Sí, pueden asignar cualquiera, pero pues nos vamos por la forma más sencilla. Y si este es entonces el valor de X, entonces sustituir X igual a T en la ecuación de la parábola, que es X más 2 al cuadrado igual a 4 por Y menos 1. Y entonces tendríamos que T más 2 al cuadrado va a ser igual a 4Y menos 1. Entonces podemos decir que 4Y menos 4, bueno, 4y, sí, vámonos por partes, ¿va? Para que no los pierda en esto y también para que yo evitar menos errores al cuadrado, más 4, ahí está. Entonces, aquí lo único que hice fue 4y menos 4, 4y menos 4, vamos a despejar a y quedaría esto así y ya nada más quedamos con que y es igual a t más 2 al cuadrado sobre 4 más 1 porque 4 entre 4 va a dar 1. Y ya tenemos las ecuaciones paramétricas de esa parabolita. Una de tantas representaciones de las ecuaciones paramétricas de la parabolita.
Tendríamos entonces ecuaciones paramétricas. Dos puntos serían x igual a t y y igual a t más 2 al cuadrado sobre 4 más 4 entre 4. Ahí está, su función vectorial. Sería r de t igual a t en i más, en este caso, t cuadrada, t más 2 al cuadrado sobre 4 más 1. Y todo esto representa la componente en j. Y esa sería entonces la función vectorial que representa a esa parábola. Una representación de la función vectorial que representa a esa parábola. Si se hubiera parametrizado solamente a la y, entonces hubiéramos perdido la mitad de la parábola y en este caso, entonces solamente estaríamos viendo la mitad positiva o negativa, depende del signo que asignemos a la raíz. Y bueno, ahorita no es el objetivo, ahorita vamos a estar trabajando de manera que parametricemos obteniendo toda la curva completa. Cuando en el curso anterior, que era cálculo y geometría analítica, se trabajaba parametrizando una función, a veces sí se deseaba tener la mitad de la curva para poder representar a esta como una función. Entonces, como se desea obtener aquella representación de la curva que sí es función, muchas veces se quedaban con la mitad de esa curva. Entonces, en el caso de una parábola que habría hacia la derecha, por ejemplo, sí tenían que quedarse con la mitad de la parábola si querían que ésta representara una función. Entonces, en aquel momento, de parametrizar de manera que pudiera yo perder la mitad de la parábola, si era si era válido si deseaban obtener la representación como una función de esa parabolita. Entonces esa parabolita, que en un principio tenía y cuadrada igual a x menos 1, por ejemplo, si este es el vértice 1,0, ahí está para que sí coincida. En este caso sí deseaba yo parametrizar a la y con t y considerar entonces que t cuadrada era igual a x menos 1 y al despejar a la a la y no, porque la y es la que está elevada al cuadrado, a la x con t, para perder la mitad de la parábola. Entonces si x igual a t, la variable que no está elevada al cuadrado, si la parametrizo, pierdo la mitad de la parábola. Entonces aquí en este caso, si parametrizo a x t y le doy, mejor dicho, si le doy el valor arbitrario a x, entonces cuando sustituyo en y cuadrada tendría t menos 1. Y de esta manera entonces estaría yo perdiendo la mitad, y sería entonces la raíz de t menos 1. Si tomo la raíz positiva, entonces me voy a quedar con el valor de y positivo nada más. Si tomo el signo menos que antecede a la raíz, entonces me quedaría nada más con la parte de las y negativas. Y de esta manera, en ese curso, sí me convenía quedarme con la mitad de esta parábola para que de esta forma sí representara una función. Entonces las ecuaciones paramétricas x igual a t y y igual a raíz de t menos 1 sí representaban una función, porque mi objetivo era llegar a determinar para aquella curva la parte de esta que representara una función, y para hacer función solo tenía que tener para cada valor de x un único valor en y en ese caso sí me convenía quedarme con la mitad de la parábola. Pero ahora vamos a estar representando curvas y
por lo regular vamos a requerir de la representación de esa curva completa, con su gráfico completo. Entonces, en ese caso, consideremos que toda parábola tendremos siempre que asignarle el valor arbitrario a aquella variable de la ecuación de la parábola que está elevada al cuadrado. De esa manera garantizamos que nunca vamos a tener que elegir de una raíz la parte positiva o la parte negativa y con ello quedarnos nada más con la mitad de la parabolita, que sería el caso si aquí hubiera dado el valor a y de t, y igual a t, y entonces tendría que haber elegido para x, habría quedado así. Si y es igual a t, el valor arbitrario se le hubiera dado t, y entonces hubiera quedado aquí como 4t menos 4, esto es igual a x más 2 al cuadrado. Cuando despejo a la x me quedo con que x más 2 va a ser igual a la raíz de 4t menos 4. Y aquí es donde debo elegir un más o un menos. X entonces quedaría, este 4 inclusive factorizándolo, podríamos decir que sale fuera de la raíz, y entonces aquí quedaría o más o menos 2 raíz de t menos 1, que ya factoricé el 4, menos 2, por acá el menos 2. Este 2 va a ser restando. Y entonces aquí tengo que elegir si la x va a tomar solo los valores positivos de esta raíz o solo los valores negativos de la raíz. Y siendo una u otra forma, pues nada más voy a tener que representar o solo los valores que van del vértice hacia acá, es decir, desde este menos 2 le empiezo a dar valores a t. Si es tendría que ser valores de t siempre mayores que 1, partiendo del radicando o subradical. En principio estaría considerando que t solo puede tomar valores mayores a 1, y siendo así, cuando es el valor de 1, por ejemplo, entonces aquí tendríamos 0, por 2 0 y menos 2. La x sería menos 2 cuando la t toma el valor de 1, y es porque allí le estoy asignando el valor de t. Entonces partiría de este punto del menos 2,1, del menos 2,1 para t igual a 1, la y es igual a 1, y cuando la t es igual a 1, x va a tomar el valor de menos 2. Y a partir de eso tenemos que asignarle valores a t mayores a 1 para poder tener un valor real o dentro de los números reales para x. Entonces, en 2, en 3, en 4, en 5, en t igual a 5 para poder tener aquí un subradical de raíz exacta. Cuando t es igual a 5, es que estoy hablando de que y también va a ser igual a 5, y en y igual a 5, entonces ya estaría yo 2, 3, 4, 5, considerando que 5 menos 1 es 4, raíz de 4 es 2, 2 por 2 son 4, y 4 menos 2 son 2. La x tendría que ser 2. La x tendría que ser 2 aquí. Entonces, en 5 en y en 2 en x estaría yo. Quiere decir que solamente va a ir tomando valores desde y igual a 1 y valores mayores para y mayores a 1. Entonces desde y igual a 1 para y mayores, y por este signo que antecede esta raíz, pues siempre me va a dar valores de x para valores de x de menos 2 en adelante. Entonces la x también va a siempre ser mayor a menos 2, mayor o igual a menos 2. Y la y siempre va a ser mayor o igual a 1. Y me quedé con la mitad de la parábola, y en este caso ese sería lo que hay que considerar cada vez que se parametriza una parábola. Siempre asignarle el valor arbitrario en función de t a aquella variable de la parábola que está elevada al cuadrado. Nada más. De esa manera siempre obtengo toda la curva completa
al momento de parametrizar y llegar a su ecuación o una de las representaciones de la función vectorial de dicha parábola. Entonces, hacer esto siempre que se trabaje con una parábola. Lo voy a dejar hasta aquí y en otro video continuamos.